Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Yo creo que la gente cuando habla del tema OVNI, la verdad es que se parte de risa y no es consciente de lo que está ocurriendo y de lo fuerte que es que se desclasifique alguna información como lo que os voy a exponer hoy. Y es que se ha hecho tan buen trabajo con el tema OVNI que todo el mundo se piensa que todos son marcianarcios y naves y pelis y que no hay nada de cierto, pero nada más lejos de la realidad. Todo existe, hay casos impresionantes que no podéis ni imaginaros y hablamos de algo realmente imposible de abarcar con la mente de lo fuerte que es, no por, por algunos casos, sino por algunos. Estamos hablando del tema más importante a nivel militar que existe y precisamente por eso se necesitaba una campaña publicitaria de primer nivel y desde el primer momento para desprestigiarla y saber qué hacer con algo en lo que estábamos y seguimos estando en inferioridad de condiciones de una manera tan brutal, y lo cierto es que incidentes como el que hoy os presento lo demuestran. El silencio global se ha hecho de forma absolutamente perfecta, pero poco a poco algunos detalles van saliendo a la luz, como si hubiese, la verdad es que es como si hubiese algún plan para ir observando la reacción del público, de la población, ante este tipo de informaciones, pues un poco para ver cómo hace la gente, pues a ver qué dice, a ver qué hace la gente ante alguna filmación, ante alguna información, pero claro, siguen pasando cosas en el mundo y el mundo pues parece que pasa encima de ellas, para suerte de ellos. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Se nos prepara? ¿Se espera que algo tan descontrolable como el tema OVNI vaya a estallar definitivamente algún día? Pues parece de verdad que sí. Y os voy a decir por qué. Este domingo, el prestigioso periódico The New York Times ha publicado una entrevista con dos tripulantes de un cazabombardero F-18 Hornet de la Armada de los Estados Unidos de América, en donde se expone un episodio bastante actual de un encuentro con un objeto volador no identificado. Concretamente, esto pasó en el año 2004 y estos dos señores hablan de sus impresiones, de sus sentimientos y sobre todo pues de cómo vivieron todo lo que pasó, de los hechos, y también hablan de las grabaciones que pudieron recogerse de todos los hechos. Es que fue absolutamente increíble y esto que os voy a enseñar y que ya estáis viendo aquí a la derecha, pues es algo absolutamente impresionante y seguramente se lo estéis preguntando ahora mismo a cualquier persona de la calle y nadie se ha enterado, cuando todo el mundo debería de estar preguntándose ¿qué está pasando en el mundo? Nadie se ha enterado en el mundo de todo esto. Estamos hablando de los comandantes David Fravor y Jim Slade, que estaban en misión de entrenamiento sobre el Pacífico a una distancia de 160 kilómetros de la costa del Pacífico, volando sobre el mar, una misión de rutina y sin novedades, todo iba perfectamente, cuando de repente recibieron un mensaje por radio en su cazabombardero FA-18F Super Hornet.
bueno, vamos a ver, un mensaje de radio. Y bueno, pues resulta que un oficial del crucero USS Princeton resulta que les estaba preguntando si el avión llevaba armas a bordo. Claro, los comandantes les dijeron que sí, estaban llevando armas, pero eran misiles de mentira, de atrecho, que no tenían potencia alguna. Era una misión de entrenamiento. No se esperaba ataque alguno en ese momento, ni en ese lugar del mundo, ni a ese avión. No se esperaba ningún tipo de amenaza. No se sabía qué estaba pasando enfrente de las costas de California. Bien, pues de repente el operador de radio cogió y dijo: señores, tenemos un vector para ustedes, que significa básicamente: alguien ha entrado en su área de influencia. Básicamente, alguien se les está acercando, algo que puede ocurrir a cualquier altitud o también, bueno, pues a cualquier distancia. Y además es que no era la primera vez que ocurría. El USS Princeton ya lo había visto, ese vector, aquel extraño contacto, lo había seguido, y además es que no estaba solo, había más de uno, era más de uno. Y aparecían a 24.000 metros y de forma increíble se lanzaba al mar para detenerse a 6.000 metros. Inmediatamente después, las señales de radar, directamente y como si de un camuflaje de radar óptico desconocido se tratara, se escabullía, desaparecía. Claro, en el USS Princeton estaban pensando que podía ser lo mismo, entonces se lo dijeron. Y entonces Fravor y Slade, ahí en su avión, pues pidieron permiso y dijeron: bueno, pues vamos a ver aquel contacto, vamos a ver qué podría ser aquello, ¿no? A ver si van a ser rusos, a ver si van a ser chinos, vamos a ver qué está ocurriendo. Permiso concedido. Y entonces era extraño porque se movía más rápido que ellos. Y bueno, pues se estaba dejando ver, o lo que estuviese haciendo era más importante que el acercamiento que Fravor estaban haciendo, que Fravor estaba haciendo y Slade. Viraron con su avión y fueron para allá. Se acercaron y se acercaron y se acercaron y ya tenían que verlo delante a aquello. Además, tenían que ser más de uno. Pero no podía ser, porque tenían que verlo y no lo veían. Tenían que poder verlo con su radar y no tenían nada en su radar. En el USS Princeton decían que en su radar sí lo tenían, pero los pilotos decían que en su radar no lo tenían y ellos con sus ojos tampoco lo veían. ¿Qué estaba ocurriendo? Los comandantes informaron y desde el USS Princeton les dijeron que les tenían que tener delante. Nada. Allí no había nada. Estaban en posición nada y nada a la vista. A la vista, claro. Pero además es que, vuelvo a decir, a los radares del F-18 tampoco. Ellos en ningún momento lo vieron. En los radares, pues que abajo sí que lo estaban viendo. Entonces de repente Fravor, el comandante Fravor, se fijó que debajo de ellos tenían algo. Un objeto ovalado que volaba a unos metros de altura
levantando una estela. ¿Qué será eso? Un objeto que estaba levantando una estela y que medía como unos 12 metros, y que además lo hacía como de forma errática, rara, brincando como además como de arriba a abajo. Y además lo hacía en una dirección y en otra. Y ahora en otra, y en otra, y en otra. Era como espumoso. Era hirviente. Y claro, pidieron permiso. Es lo que habríamos hecho todos. Quizá no todos, porque habría gente que habría sentido miedo, pero ellos dijeron, no, vamos a verlo. Vamos a verlo porque esto es extraordinario lo que estamos viendo. Es una cosa rarísima. Vamos a bajar. Pidieron permiso concedido. Bajar a verlo. No olvidemos que aquello era una violación del espacio aéreo de los Estados Unidos. Vamos allá. No les estaba dejando ver en los radares, pero algo hacía. Bajaron. Estaba recargando agua. Estaba dejando como una estela. Vapor. Pero hubo un problema. Mientras que los comandantes iban detrás en un descenso circular, porque estaban bajando así, pues resulta que aquel objeto comenzó a subir para ir en su encuentro. Y entonces ellos bajaban y aquel objeto decidió subir para arriba. Y entonces ellos dijeron, ¡hostia! Que eso está subiendo ¿para qué? Para darnos. Pero empezaron a pensar que si les hubiese querido atacar ya lo habría hecho, porque ellos estaban indefensos. Entonces más o menos se quedaron como tranquilos, ¿no? Porque a nivel militar dijeron, si hubiesen querido lanzarnos un misil ya lo hubieran hecho. En una dirección, en otra. Bajo a su altura y me pongo detrás para verlo bien. Eso fue lo que pensó el comandante Freiburg. El objeto subía bien, el avión F-18 bajaba bien, una escena impresionante, eso sí, pero hubo otro problema. Un problema bastante grande. El avión, con lo rápido que es, ese F-18, pues resulta que iba bastante despacito con respecto a aquel objeto que lo hizo a una velocidad absolutamente impresionante, según la entrevista al New York Times, que fue increíble porque hizo 100 kilómetros en un solo minuto. Los comandantes que lo estaban viendo se quedaron anonadados. No podían creérselo. Y lo estaban grabando. Y cuando llegaron a encontrarse con ellos, resulta que no había nada. Justo cuando ya tenían ya que encontrarse ya con ellos, de repente desapareciera. Ya no había nada. Nada, ni objeto, ni rastros de ellos, nada. Solo una impresión increíble, indeleble, para siempre en los pilotos, que volvieron al portaaviones a contar lo que había pasado, bajo juramento. Eso sí, una grabación de lo que pudieron grabar cuando estaban viendo algunos de los movimientos que hacían y algunos de los movimientos a velocidad constante cuando estaban, eso sí, pues cuando estaban volando y aquellos objetos estaban como
pues tomándoles, básicamente, pues estaban monitorizándoles a ellos. Lo más impresionante es la grabación, por supuesto, que la habéis estado viendo continuamente mientras que yo he estado hablando. Era una flotilla, se pusieron alrededor de ellos y además es que tenían diferentes formas. De peonza, irregulares, de icosaedros, ovaladas, circulares, se movían rápido, tenían partes irregulares, rotaban, mantenían velocidad constante, como he dicho, se movían después a una velocidad increíble. La rotación del objeto principal fue perfecta mientras los pilotos cambiaban los visores de infrarrojo y sobre todo lo más increíble es que ellos, cuando estaban allí, es que no se lo podían creer. Estamos hablando de pilotos, por supuesto, que estaban haciendo por supuesto, esa operación y pues gente que eran completamente respetados y bueno, pues que han hablado de forma pública y jugándose su respeto. Bien, no se ha abierto, o ellos dicen, o el Pentágono dice, que no se ha abierto investigación alguna por lo sucedido en este incidente al llegar a la base. Y Freiburg, en la entrevista, lo último que expuso es que no tenía plumas, por supuesto, alas o rotores, y dejó atrás a sus aviones, ¿no? Y dijo que quería volar uno y creo que todos lo hubiésemos querido hacer, ¿no? Y lo habían dejado muy claro, habían ascendido como nada que hubiesen visto en toda su vida. Según el diario británico Mail Online, la clave radicaba siempre en que los misiles de mentira, modelo CATM-9S, que llevaban eran inofensivos, que no podían ser disparados. Aquellos aviones estuvieron totalmente expuestos a un objeto volador no identificado. Y ese objeto volador no identificado es que en todo momento mostró cualidades de vuelo muy superiores a las de los pilotos. Desde entonces, Freiburg se retiró de la Marina después de desplegarse en el Golfo Pérsico, proporcionando apoyo aéreo a las tropas terrestres durante la guerra de Irak, algo que por supuesto pues puede interpretarse como quitarse a una persona de en medio, esto pues que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Y eso sí, el relato de Freiburg, pues sospechosamente, y por supuesto lo que afirma que sucedió durante noviembre de 2004, pues coincide con una noticia que ha salido sobre que el Pentágono montó un programa secreto multimillonario para investigar avistamientos de ovnis, un supuesto programa de identificación avanzada de amenazas de aviación desarrollado entre el año 2007 y 2012 con un presupuesto anual de solo $22 millones, con la misión de investigar informes de encuentros militares con objetos voladores no identificados. A mí me parece que es poquísimo dinero con respecto a la amenaza que realmente supone el encuentro con este tipo de objetos y sobre todo la violación de el espacio aéreo de Estados Unidos, ¿no? Ambas noticias juntas. Esto sin duda sí es rarísimo por el tratamiento de la información, el camuflaje de la información. Y esto, por supuesto, es opinión.
Y vuelvo a decir, ¿de dónde sale esto? Pues resulta que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos este mismo sábado ha reconocido este programa de investigación, vamos a llamarlo así, Light, después de que el ex líder demócrata del Senado, Harry Reid, lo pidiese por su entusiasmo por el tema de los ovnis. Otra información rarísima teniendo en cuenta las declaraciones de Freiburg sobre este gravísimo incidente y cómo estuvo de expuesto la nación norteamericana, ¿no? Por supuesto, y como ya ha ocurrido más veces, pues resulta que estas declaraciones se cuelan la una con la otra, cuando realmente pues una es gravísima y la otra también, y parece que pues se abren y se cierran en el mismo momento, ¿no? Este programa, como decía, por cifras, light o absurdo, por pequeño en su magnitud, creado por Reid con el apoyo del senador Daniel Inouye de Hawái y el republicano Ted Stevens de Alaska, pues resulta que se ha abierto, decían ellos un poco, ¿no? Exponiendo que podría haber problemas o podría haber algún tipo de miedos a que tanto Rusia como China estuviesen probando armamento no identificado en territorio norteamericano. Es decir, cogiendo el tema OVNI y ya directamente redirigiéndolo a lo que sería, pues básicamente, en la misma noticia al tema de la guerra, al tema de la nueva Guerra Fría que están intentando meternos con las dos superpotencias que existen ahora mismo. Colar el tema OVNI con el miedo no es algo que se haga hoy, se lleva haciendo desde hace décadas, ¿no? Pero es increíble porque se sacó el tema OVNI en las declaraciones y se cerró en las mismas de forma absolutamente vergonzosa, porque vale absolutamente todo desde siempre, ¿no? Desde el mismo incidente Roswell, podríamos decir, ¿no? Pero por supuesto, pues queda el vídeo filtrado, que imaginaros si se nos ha filtrado esto, lo que tendrán ellos. Y el vídeo, al igual que ocurrió con el caso de Campeche en México, sí importa. Veamos. En el vídeo del F-18 Super Hornet tenemos una filmación con cámara infrarroja, modelo AT FLIR, que según la cadena Global News tiene los sensores y sistemas más avanzados del mercado militar. Y bueno, pues lo que tenemos arriba, lo que se ve arriba con las letras IR, significa que el sensor está en infrarrojo. Debajo vemos el número 54, es decir, el eje X está alineado a 54 grados. En el centro lo que se ve es que la alineación del FA-18 está a 20 grados, girando a la izquierda. Luego a la izquierda se observa el número 2, dirigido a 2 grados, bajo el eje de la aeronave. Abajo, a la izquierda, nos encontramos al F-18 calibrado a máxima velocidad, 0,58 max number. Y luego tenemos el hot display, el caliente es blanco y el frío es negro. Y el cold display, que el caliente es negro, el frío es blanco. Y tenemos la altura, que son 25.000 pies. Muy bien. Nada más empezar al primero de esta flotilla, le hemos visto de forma irregular, que va contra el viento, un viento que va a 120 millas por hora. Cuando el comandante cambia el visor, se observa perfectamente el detalle de abajo y de la forma adiamantada del objeto que se sigue desplazando. Cuando eso ocurre, el objeto rota
directamente enseñándonos que su forma es de una peonza achatada, como adiamantada, pero bastante más achatada. Efectivamente, cuando termina la operación, la forma es perfecta y el objeto se muestra espectacular, pero realiza un giro impresionante en contradirección que deja atónitos a los pilotos. La rotación a la misma distancia se hace a velocidad constante y los pilotos se encuentran a uno de los objetos y se ve perfectamente que estamos ante una forma icosaédrica por un lado, pero es que lo más interesante es que cada objeto presenta una forma. Este presenta una forma ovalada espectacular, algo irregular en su parte superior izquierda, y se habla de que hay una flotilla de ellos y de que van en dirección del viento, algo importante a nivel aerodinámico. Interesante detalle que se vean oscuros a la luz del día. Y ahí lo vemos, la forma es suave, ovalada, y está rotando. El objeto se va a marchar a una velocidad impresionante después. Una de las cosas más impresionantes, además de las reacciones de los pilotos que tenemos en el vídeo, es que efectivamente se ven bien las formas icosaédricas y planas de los objetos, algo que podría haberse visto perfectamente en este círculo de las cosechas, aparecido el 18 de julio de 2017 en Clay Hill, Warminster, Inglaterra, exponiendo una perspectiva superior desde arriba para que me entendáis. ¿Por qué digo esto? Por esa forma de pico tan delimitada y por esa forma como de energía que queda plasmada en forma de calor en los visores infrarrojos de la grabación de la cámara del avión. ¿Sería posible? La forma desde luego de peonza vista también desde el lado sería consecuente con lo que estoy exponiendo. Una cosa está clara, este mismo año, si tenía que aparecer una flotilla de este mismo tipo de objetos, desde luego apareció, porque en Hapken Hill se pudo ver otro impresionante objeto de una geometría similar, y en Boreham Wood, cerca de Lockeridge, el 1 de julio, apareció otro también con geometría hexagonal para señalar el mismo acontecimiento. Turbulencias en el mar, como la aparecida en Delhi, Suiza, el 27 de junio, y demostraciones de que este tipo de diseños son reales, como lo que se ve en el centro de este bello diseño reportado en Little Knoll, Inglaterra, el 9 de junio de este mismo año, con el centro entrecruzado, podrían ser muestras de un control total del espacio y el tiempo por parte de la inteligencia que realiza estas maravillas dentro de nuestra biosfera. Entonces, claro, ¿sería posible que ellos supieran que este comunicado o entrevista se iba a dar y hubiesen tratado de exponer con su ciencia lo que pasó aquel día de 2004? ¿Sería de hecho posible que fueran ellos los que hubieran estado involucrados en aquel incidente? ¿O sería al menos posible que al menos hubieran estado enterados del mismo? Que lo hubiesen visto o que hubiesen estado enterados de aquello que pasó. Teniendo en cuenta del más que probable, por supuesto, del más que probable dominio del espacio y el tiempo por parte de esta especie, no es una absurdez pensar en este razonamiento, máxime cuando nos encontramos continuamente con demostraciones en nuestros campos que tratan de hacernos ver que el fenómeno de los círculos de las cosechas es tan real como la vida misma, algo que os aseguro que es así. Yo he estado allí y os lo puedo decir. Entonces, por supuesto, esto es periodismo de lo desconocido, pero el misterio estriba en que es evidente que es difícil entender
como un gobierno como el de los Estados Unidos solo destinaría 22 millones de dólares ante una rotura de su seguridad aérea de tal magnitud. Es que eso no se lo cree ni San Pito Pato. Realmente. Es que es absurdo. La noticia a día de hoy, vale, pues es esa. Y vale, pues el programa pues ha terminado y a día de hoy, pues el que se la quiera creer, pues vale, 22 millones de dólares, pues para encontrar avistamientos en su espacio aéreo. Pues el que se la quiera creer, pues que se la crea. A mí me parece muy bien. Pues vale, pues después de lo que hemos visto, si yo fuera el presidente de los Estados Unidos, estaría como mínimo un poquito preocupado. Sobre todo porque eso que hemos visto aquí hace lo que le da la gana. Esto que hemos visto aquí son demostraciones de gente de una especie que hace lo que le da la gana. Y desde luego nosotros podemos pensar lo que queramos, ¿no? Y podemos seguir negando y nuestros gobiernos pues harán lo que les dé la gana con nosotros, pero llegará un momento en el cual pues habrá un incidente que será imparable y nuestros gobiernos no podrán pararlo. Y a lo mejor a la gente le sigue dando igual, ¿no? Pero creo que esto ha sido absolutamente espectacular y creo que merecía la pena hacer un programa que a mí por lo menos me ha encantado hacer. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Definitivamente algún día, pues parece de verdad que sí. Y os voy a decir por qué. Este domingo, el prestigioso periódico The New York Times ha publicado una entrevista con dos tripulantes de un cazabombardero F-18 Hornet de la Armada de los Estados Unidos de América, en donde se expone un episodio bastante actual de un encuentro con un objeto volador no identificado. Concretamente, esto pasó en el año 2004 pero nada más lejos de la realidad. Todo existe. Hay casos impresionantes que no podéis ni imaginaros. Y hablamos de algo realmente imposible de abarcar con la mente de lo fuerte que es, no por, pues por algunos casos, sino por algunos. Estamos hablando del tema más importante a nivel militar que existe y precisamente por eso se necesitaba una campaña publicitaria de primer nivel y desde el primer momento para del público, de la población, ante este tipo de informaciones, pues un poco para ver cómo hace la gente, pues a ver qué dice, a ver qué hace la gente ante alguna filmación, ante alguna información, pero claro, siguen pasando cosas en el mundo y el mundo pues parece que pasa encima de ellas, para suerte de ellos. Y entonces
¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Se nos prepara? ¿Se espera que algo tan descontrolable como el tema OVNI vaya a estallar? Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Yo creo que la gente cuando habla del tema OVNI, la verdad es que se parte de risa y no es consciente de lo que está ocurriendo y de lo fuerte que es que se desclasifique alguna información como lo que os voy a exponer hoy. Y es que se ha hecho tan buen trabajo con el tema OVNI que todo el mundo se piensa que todos son marcianarcios y naves y pelis y que no hay nada de cierto. Prestigiarla y saber qué hacer con algo en lo que estábamos y seguimos estando en inferioridad de condiciones de una manera tan brutal, y lo cierto es que incidentes como el que hoy os presento lo demuestran. El silencio global se ha hecho de forma absolutamente perfecta, pero poco a poco algunos detalles van saliendo a la luz, como si hubiese, la verdad es que es como si hubiese algún plan para ir observando la reacción